Y bueno, mira, llegó el momento de la noche. Él es dibujante, pintor y el editor de Sama Ediciones. Es como nuestro profesor de cómics. Ya. Sí. Ya vimos los orígenes del cómics. En la segunda se picó un poco con Marvel y DC. Y hoy se pica del todo, parece. Hoy sí. Está con nosotras para darnos esa masterclass, seguramente. Bienvenido a Hagamos Ruido, Juan Ángel Sama. Dale, Juan. Dale. ¿Estás ahí? ¿Cómo les va? ¿Se me escucha? Ay, ¿Cómo pero hoy se te anda? escucha bien, Bueno. tranquilo. No Bien, hay José de joder. Sá. Me quise conectar con el Bluetooth para escucharlas mejor porque siempre me doy cuenta que las escucho lejos, pero bueno, no llegué a conectar. Siempre arranco con un problema, pero después mejoro, como la Olvídate. historia de mi vida. Y como la nuestra también, querido. La nuestra también es igual. Quédese tranquilo. Juan Ángel Sama. Bueno. Profesor, Gracias Arranca. por estar. Cuando Diga. cuando ustedes me digan, arranco. arranque cuando quiera. Nosotros acá estamos alistadas, una con una notebook, otra vez más del papel y el lápiz. Yo soy del lápiz Y y Lorena papel, es otra que es mala alumna, te escucha nada más, la típica que no toma apuntes. Porque yo tengo buena Diga. memoria. Claro. Diga. Yo hacía lo mismo en la escuela, no tomaba apuntes y me acuerdo que nunca llevaba carpeta ni nada. Yo tampoco. Y nada, mis otros compañeros era tipo, ay, Sama no trae carpeta. Y entonces me hacían pasar al frente y yo daba la lección de pecho y Al toro. invitaban a la gente que me había botoneado a pasar al frente y arrugaban siempre. Así que Mirá que vean. Qué bien, Eso qué que bien. sí. Bueno, yo- era una venganza personal que tengo con eso. Obvio, lo bien que hiciste. Olvídate. Bueno, O sea, vamos sí, vamos diga, a la clase diga, de hoy. Bueno, diga. profesor. Va, Yo lo que vamos. me estuve escuchando y lo Sí. que me di cuenta es que hay muchas cosas que yo medio di por entendido. Ujú. Y hay muchas cosas que yo no contextualicé del universo que voy contando, digamos, del universo de las historietas. Digo, sobre todo la idea de que las historietas tienen una continuidad, que se desarrollan medio como en un punto como una telenovela, Ajá. que por ejemplo los personajes van mutando en función del momento histórico. Digo, por ejemplo, el primer Superman, que fue creado por dos judíos obreros socialistas, era un Superman que luchaba contra el patrón y defendía a los trabajadores, lejos de la imagen que tiene ahora de, no sé, el ideal norteamericano, por decirlo de algún modo. O, por ejemplo, el primer Batman utilizaba armas de fuego, y hoy en día Batman es imposible que use armas de fuego. Nada, los personajes van mutando y van cambiando en función del momento histórico, por decirlo de algún modo. O social, de algún claro. modo. Por ejemplo, Claro. por ejemplo, el Superman actual ni siquiera es el Clark Kent que uno conoce, sino que es el hijo de Superman, pero ya no es más Superboy, es Superman, y es abiertamente bisexual, por ejemplo. ¿Por qué es abiertamente bisexual? Porque se fue a vivir con la Legión de Superhéroes que viven en el año 3000, que ya están adelantados a un montón de Perdí 200 de problemáticas. capítulos de Superman. Sí, claro. Nos perdimos nosotros, nos quedamos en el, Sí. el pobre que hizo la película, que se quedó mal. Ah, Christopher Reeves. Claro. Claro. No, sí, Sí, años es luz muy- estamos. Teniendo en cuenta estos parámetros que acabo de sumar como información, Sí. digamos, ¿qué empezó a pasar? Que empezó a pasar que, a ver, los cómics no es que lo hace una sola persona eternamente hasta que se jubila y tal. No, los cómics son equipos creativos que los va desarrollando mucha gente. Entonces, tipo, durante un año hay un guionista y un dibujante, otro año hay otro guionista, otro dibujante, y esos guionistas y esos dibujantes le van, cada personaje le van poniendo su impronta por fuera de lo que suceda socialmente, le van poniendo su impronta, y eso hace que a lo mejor un mismo personaje tenga millones de versiones. Entonces, por ejemplo, no sé, si vos a mí me preguntas ¿cuál es mi Batman? Yo te voy a decir, a mí me gusta mucho el Batman escrito por Neil Adams, el Batman escrito por Frank Miller, el Batman escrito por Grant Morrison. Te puedo decir varios Batman y todos en sí son Batman, Sí. pero tienen multiplicidad de lecturas, y por eso también a la hora de, por ejemplo, recomendar de por dónde empezar por el lado de los superhéroes, siempre va a ser en función de lo que te interese. ¿Qué tienen esos Bueno. Batman que le gustan, profesor?
¿Cuáles sé Batman que- me gustan a mí? Sí, ¿qué tienen en común esos que le gustan a usted? No, para mí lo que... No, hay uno que es el que con el que me crié, con el que empecé a leer, que es el de Neil Adams, que es el Batman que se publicaba a mediados de los finales de los 70, 80, que es el que empecé a leer, entonces el con el que más identificación tuve. Pero para mí el Batman que es el rupturista, el que termina siendo el oscuro, o la idea que hay, por ejemplo, en las nuevas películas, en la nueva película, la de Robert Pattinson, es el Batman de Frank Miller. Nada, tiene cierto grado de oscuridad, cinismo, mala leche, por decirlo en algún modo también. Y eso, nada, una persona oscura y darky como yo me gusta. Somos Pero de todavía esos. no quiero llegar a la etapa oscura de los superhéroes, sino que quiero arrancar un segundo antes, porque medio que prometí ahí en las redes de que íbamos a irnos a la oscuridad de los superhéroes, pero quiero irme un toquecito antes. A ver. Dale. ¿Qué empieza a pasar mediados de los 50, 60 con la televisión? Lo que empieza a pasar es que los pibes, nada, se enganchan a la tele y empiezan a alargar los cómics. Entonces, los cómics en sí empiezan a no ser como el de consumo popular. Entonces, los cómics lo que intentan hacer es, en esto que venía contándoles de las continuidades, empiezan a crear multiplicidad de universos. En esa multiplicidad de universos, que es un invento de DC Comics, por fuera de lo que parece para la gente que los multiversos los inventó Marvel, no, es un invento de DC Comics. Fue en el año 1960 y pico, en un número de Flash. Vieron que es un personaje que corre muy rápido, Sí, y puede sí. corre tan rápido que atraviesa la línea temporal, y en ese atravesar la línea temporal, él se encuentra con el Flash de los 40, con el primer Flash. Dice, Wow. que el Flash de los 40 se llama Jay Garrick, que el Flash ese que hace esto se llama Barry Allen. Se encuentran y ahí descubren de que hay un multiverso y de que hay muchos universos posibles donde Flash y todos los personajes van a tener diferentes historias de vida, llamémosle. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que todos los lectores de cómics adultos, y eso hizo que los adultos empezaran a leer cómics que habían sido niñes en algún momento, empezaran a consumir cómics porque decían, este es el Flash con el que yo me crié. Lo mismo que yo dije, Claro, con este es el wow. Batman con el que yo me crié. Wow. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar de que hay muchas líneas narrativas y muchos personajes, pero hay muchas líneas narrativas que van hacia el infinito. Entonces, como si de repente vos, no sé, estás viendo una telenovela con Grecia Colmenares y de repente te dan todas las opciones que tuvo no sé por qué Grecia Colmenares. Un horror. Decíamos, yo venía seria, pero con Grecia Colmenares fue un montón. Tremendo irse No. Un ejemplo. Debo decir que Ahí se me Grecia cayeron las sotas de que demostré la edad que tengo, dale. claramente. Ahí mostraste la sota, pero más allá de eso, Sí. Grecia Bueno, Colmenares Sí. resurgió en Gran Hermano Sí. Italia. ¿Viste? ¿Viste? Italia, sí. Ah, Sí. vos sabías. Y una de las pruebas que le hacían hacer era tipo, tenés que vivir como un pobre durante 2 días, no sé, una cosa así, las encerraban Sí. en un lugar que era un set como de persona pobre, una cosa así. Sí, tal cual. Pero tal Grecia cual. Colmenares era la que era La que ciega. lloraba. La que lloraba todo el tiempo. La que era ciega. Topacio. Topacio. Tenía la cara medio como una torta, tenía como Sí. una ¿Un problema cosa con la así gente muy con cara con torta? cara redondota. Yo también tengo la cara como una torta. Ay, bueno, pero no como Bueno. Grecia Colmenares. No, Mirá, Juan Ángel, no No, nos conocemos todavía. No Mirá, conocemos nada. Pero Te juro no, que la pero torta de Lorena Pero es esa mucho Colmenares más era como linda que la de inexpresiva. de Lloraba déjenme mucho. salir de acá, por favor, que era solo para dar un ejemplo. Listo, basta, Olvídate. basta de Grecia. Fuera Grecia. Grecia Colmenares lloraba Bueno. todo el tiempo. Que María Laura lloraba a la par de Grecia Colmenares, acordate. Sigamos. Lloraba a la par, Bueno, sí, era sí. una tortura eso. Retomo. Sí, dale. Esto, lo que empieza a pasar es que los cómics empiezan a tener
muchas líneas temporales y es como si vieses una telenovela con una actriz random, no voy a decir no voy a decir Colmenares, y de repente tuvieses la posibilidad de leer todas las continuidades. Vos no diste el pie. Vos no diste Vos el pie te para vos que vos te metiste en este berenjenal. No, déjeme salir de acá que me queda un montón de data. Vamos saliendo y Grecia Colmenares, la puta madre. ¿A quién se le ocurre nombrar a Grecia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Rompí la Matrix, O sea, claramente, vos perdón. venías bárbaro, la nombraste y chau, ahí está. Acá está con estamos. nosotros. No, bueno, salgamos. Diga. Déjenme retomar. Diga. Bueno, Basta. ¿y qué pasa en eso? Lo que empieza a pasar es que se empiezan a generar, muchas tierras, multiplicidad, se empieza como a organizar de un modo de que hay muchas tierras. Entonces vos tenés tipo, la Tierra 1 es donde vive el Superman clásico, la Tierra 2 es donde vive el Superman de mediados de los 80, y así sucesivamente. Hay una Tierra donde Superman es malo, hay una Tierra donde Batman es Thomas Wayne y al que mataron es a Bruce, y el Joker es Martha Wayne, que es que se volvió loca cuando pierde su hijo. Bueno, se empieza a dar esa situación, y esa situación deviene en un acontecimiento que se llamó Crisis en Tierras Infinitas, que fue un modo de DC Comics de captar nuevo público, y lo que hicieron fue básicamente meter a todos los personajes que ellos venían teniendo de todas las continuidades posibles y generar lo que se llama un evento. Un evento donde todos los superhéroes están tras una aventura, por decirlo de algún modo, porque vos tenés el título de Superman, tenés el título de Batman, pero muchas veces ellos no se vinculan entre sí. Entonces en los eventos o en los grupos, tipo la Liga de la Justicia, los Teen Titans, o en Marvel los X-Men, o los Cuatro Fantásticos, qué sé yo, salvo en los eventos, los personajes no se vinculan. Bueno, eso logró por un tiempo de que la gente vuelva a estar interesada por los superhéroes, y lo que hizo también es que el público adulto que había dejado de leer, ahora con dinero para poder comprar historietas, se enganchara con las historietas. Claro, te lo compraban porque era el de ellos, tal cual. Exactamente. Bueno, a la par que sucede todo esto, que viene el fenómeno de la televisión, sucede algo paradigmático, que es la primera serie de televisión exitosa, es la serie de Batman, la Batman de Adam West. Eso es el Batman que hoy en día para los fans se considera el Batman del 66, es cuando arranca la serie. Y los que leían cómics decían, pero Batman no es un boludo como el que me están mostrando en la serie. Ahora con el tiempo uno lo adopta como cosa retro, pero en el momento se generó como un montón de revuelo. Pero ahí las compañías empezaron a dar cuenta de que en el mundo audiovisual, digamos, si ellos vendían sus patentes, podían seguir reimprimiendo cómics. En el caso de DC Comics siempre fue de Warner Brothers, entonces siempre el lineamiento que de todas las películas y cosas que se estrenaron de DC Comics fueron de Warner Brothers, y en el caso de Marvel, promediando 60, 70, estaban medio ya en decadencia porque ellos no tenían personajes tan fuertes como para vender, empiezan a vender sus patentes a un montón de empresas, a Metro Goldwyn Mayer, a la Sony, creo que Sony era Metro Goldwyn Mayer, diferentes compañías. Sí. Eso, ¿qué termina pasando con eso? Que cuando Marvel intenta generar su universo cinético, por decirlo de algún modo, tenga que asociarse con Disney para que Disney compre y recupere todas las patentes que ellos habían perdido. Es por eso que, por ejemplo, las películas... Perdón, hubo una pregunta, no la escuché. No, estamos asombradas. Estamos asombradas por todo lo que contaste. Y es por eso que, por ejemplo, los X-Men, que pertenecían a la cadena Fox, nunca se vincularon con Spider-Man, cuando en los cómics los X-Men se vinculaban con Spider-Man. Spider-Man pertenecía a Sony, y es por eso que las primeras Spider-Man, las de Sam Raimi, no había otros personajes de los cuales él es amigo en los cómics, por ejemplo. Todo eso llevó a... cada uno intentó...
al día de hoy cada una de las empresas intenta armar como una idea de universo lo más parecido al cómic. Entiéndase que las películas en realidad también son, en un punto son otra variable, porque no son la traducción exacta, porque es imposible hacer una traducción de, por ejemplo, digo, Superman tiene 80 años de historia, o sea, en esos 80 años de historia hay 3 millones de cómics de Superman, sin entonces duda. Sí. La traducción sea a partir de una síntesis o de una idea general o de las cosas más icónicas, como yo antes, por ejemplo, decía Frank Miller y tal. Y esto me lleva a, y con esto empiezo a hacer el rulo para cerrar la clase, no sé cómo vengo de tiempo. Tranqui. Sí, la oscuridad en los cómics de superhéroes. Sí. ¿Qué pasa? Al empezar, primero pasan dos factores. En mediados de los 50, 60, los cómics en teoría, como todas las cosas, le arruinaban la cabeza a los niños, porque las temáticas que trataban eran adultas y tal, entonces el macartismo decide crear una asociación, que siempre son las ligas de las amas de casas católicas preocupadas porque leen los chicos, no sé qué, crean una asociación que se llama Comic Code Authority, y tenía que tener determinado tipo de reglas para que el cómic salga a la luz. No me quedo en esa volteada, por ejemplo, cayó Wonder Woman, que si se acuerdan que les conté que el creador era fanático del Bondage, el BDSM y tal, y filtraba mucha de esa data a los cómics de niños, y entonces decían, no, pero esto en realidad está hablando de otra cosa. Hubo quemas de cómics de Wonder Woman, se generó un revuelo tremendo, y los cómics no podían ser distribuidos si no tenían el sellito que decía que podían ser distribuidos, digamos. La hizo de buen comportamiento. Qué bueno, claro. Qué loco, ¿no? Y entonces, bueno, nada, las reglas que tenían eran como muy tipo, si se mostraba un policía, el policía no podía ser corrupto, por ejemplo, si el mal tenía que ser destruido, no podía haber incitación a algo vinculado a lo sexual, los vínculos tenían que ser heteronormativos, bueno, todo un montón de reglas. Una bajada de línea importante. Claro, una bajada de línea importante que hizo que, por un lado, los cómics se infantilizaran, y por otro lado, al haber cada vez más público adulto, el público adulto empezó a pedir otro tipo de historias. En eso, en mediados de los 80, o sea, los que se habían criado con esos cómics, dicen, no, pará, o sea, si a mí me siguen gustando los cómics, yo soy una persona adulta, voy a intentar darle una vuelta de tuerca a esto. Y una de las historietas ícono de esa etapa, hay como dos vertientes, una por el lado de Estados Unidos, que es el autor Frank Miller, que reinventa a Batman y lo hace mega oscuro, casi un policial negro muy áspero, y por el lado de Inglaterra hay como un advenimiento de también los autores ingleses que leyeron de chicos los cómics yankees. Hay un editor que dice, che, estos tipos están escribiendo de avanzada, llamémoslo, en esa camada de autores británicos llega Alan Moore, llega Grant Morrison, Neil Gaiman, que la gente de la vida real lo conoce por Sandman. Llegan toda esta gente y empieza como a revolucionar el mundo del cómic. Algunos los dejan jugar con los personajes clásicos, tipo Batman y tal, y tipo a Alan Moore o a Neil Gaiman o a lo que sea, le dicen, mira, en el catálogo nuestro hay tipo 3.000 personajes, rascá del fondo de olla y agarrá ese personaje que no le importa a nadie y contá lo que quieras. Bueno, lo que terminan contando son tramas súper adultas, ganan premios literarios, o sea, el nivel de que ganan premios literarios son tremendas, con un nivel de densidad, de oscuridad y tal, que de ese cómic que dijo, che, acá hay un montón de gente que le está interesando esto, y crea una línea de cómics para adultos, pero, o sea, cómics con temática más adulta, que se llama La Línea Vértigo, lo crea una editora que se llama Karen Berger, que es como lo que revoluciona la lógica del cómic americano, y a partir de ahí los superhéroes empiezan a tener problemáticas
como más darks, intentos de suicidio, le pasan cosas, Wow. el hecho de tener superpoderes los empieza a afectar. Hay un cómic ícono de esa época que se llama, antes de la creación de Vértigo, que de hecho es el cómic que lleva a que se cree Vértigo, que se llama Watchmen, que para cualquier comiquero es medio la Biblia, donde Alan Moore básicamente hace como un tratado de qué hubiese pasado si los superhéroes hubiesen existido en la vida real. Entonces, si hubiesen existido en la vida real, Estados Unidos hubiese ganado la guerra de Vietnam, por ejemplo, y entonces Nixon no hubiese seguido gobernando, y entonces si Nixon hubiese seguido gobernando, Estados Unidos sería un estado casi paramilitar. Bueno, y sigue dándole vuelta al rizo. Qué interesante. Y eso, me encanta. sí. Y eso hace que, bueno, nada, que los cómics se vayan como que, tipo, hay como una línea que sería la continuidad clásica, que sigue siendo blanca, por decirlo de algún modo, y vos podés leer como la alternativa oscura a eso. Bueno, Marvel también tiene su sello editorial oscuro. Lo que pasa es que la diferencia con Marvel, ellos inventan un subsello que se llama Max, entonces era Marvel Max, que ellos lo que hicieron, a diferencia de DC, donde crea todo un universo nuevo, donde, bueno, por ejemplo, el caballito de batalla es Sandman, que de hecho está en la serie, la pueden ver en Netflix, que es una adaptación bastante fiel a los cómics. Ellos usaban los personajes clásicos y los hacían hacer cosas de adultos. Entonces quedó a medio pelo, porque bueno, ya sabemos que Marvel son hijos nuestros y nuestros morirán. Hijos nuestros morirán, tal cual. Tenemos la bandera. Que la vengan a buscar. Bueno, y eso lo que todo eso llevó a que en un momento de éxito, de mucho rédito económico, lo que se empezaron a dar cuenta los autores que habían revolucionado el cómic norteamericano, se empezaron a dar cuenta que ellos en realidad vivían de las regalías, pero la obra no terminaba siendo de ellos, sino que la obra terminaba siendo de DC o la obra terminaba siendo de Marvel. Y entonces era tipo, pará, me están cagando porque yo estoy haciendo todo el laburo, a mí me pagan como de regalías tipo el 10%, cuando la obra es toda mía, yo tendría que llevarme toda, digamos. Sí. Entonces varios de los autores más relevantes de la época, ya estamos llegando a los 90, empiezan a crear cada uno su sello. Y en su sello cada autor inventa como su universo, ¿viste? Inventa su Superman, inventan su Batman, entonces ahí ya empiezan a tratar temas como más adultos. Por ejemplo, no sé, ahí se crea una suerte de Liga de la Justicia con uno que como el Batman de ellos, que se llama Midnighter, y con el Superman de ellos, que se llama Apolo. Y por ejemplo, en esta suerte de Liga de la Justicia, Apolo y Midnighter son novios. Y ahí me acuerdo el revuelo que se generó cuando el primer beso gay entre dos superhéroes, hoy ya es como algo medio cotidiano, pero mediados de los 90 fue como una revolución, digamos, que haya dos personajes que uno a nivel Superman y otro a nivel Batman, que fuesen gays. Nada, generó como un montón de revuelo. Olvidate. Y y eso lo que logró es como que el permitirse cada vez contar más historias y ahondar como en el género superheroico, pero a partir de una mirada más adulta. Mucho de toda esa traducción que se hizo se empieza recién a ver en las series, las adaptaciones que empieza a ver de series. Por ejemplo, no sé, en Amazon Prime, que está la serie esta que es The Voice. En realidad The Voice es una historieta de superhéroes de una de estas empresas alternativas que no es ni Marvel ni DC. O sea, que son empresas que tienen más libertades y donde ellos pueden como desarrollar más su obra. Así que básicamente a partir de los 90 es lo que se considera como la edad oscura de los superhéroes, así tipo como en cualquier libro tipo enciclopédico sobre el asunto, y es medio como lo que lleva a la actualidad, es como la continuidad que nos lleva a la actualidad de los superhéroes. Pero que ya les digo, toda esa continuidad
es como nada, como una novela de Gencia Colmenares. Profe, yo a mí me cabe una duda, es usted Sí. ¿cuándo tomaría la prueba? Porque toda la información que usted nos da, o sea, yo no tengo que estudiar, sabe cómo, no se imagina, no se imagina las veces que tengo que releer y reescucharlo, porque usted nos da mucha información y es tan interesante que realmente digo, o sea, danos una chance. Podemos hacer la prueba en grupo. Claro, Sí, no. o sea, o mínimamente con carpeta abierta. Pero para mí, lo que pasa es que hay una cosa, hay un punto donde podemos tomar la lección en relación a lo que yo cuento, que para mí eso sería medio un embole, porque sería, nadie quiere escuchar y hacer una lección en función de lo que la lectura del docente, y otra es que tipo para la clase que viene yo ya le tengo preparado biografía. Y entonces les recomiendo tipo 10 cómics que no pueden dejar de leer. Bueno, bien. Bueno, ahí ya nos vamos ordenando. El Claro, tema del entonces, estudio, porque uno no sabe por dónde arrancar. Claro. Está perfecto. Entonces ahí usted puede decir, con este cómic yo aprendí tal cosa, Tal este cual. cómic me di cuenta de la utilización de ciertos recursos narrativos, porque a todo esto yo estoy hablando del cómic. El cómic como concepto, los superhéroes, porque nos vinculamos a los superhéroes, pero hay un montón de historieta europea, argentina, de un montón de lados, pero estamos, por ejemplo, ahora estamos en todavía no terminamos como la parte de superhéroes, llamémosle. Y entonces hay otra parte que no se habla y que es medio como raro de hablar o sea, yo acá no estoy explicando cómo se lee un cómic, ni el desarrollo de las viñetas, ni cómo se utiliza un flashback dentro del cómic, o cómo se referencia a otros cómics dentro de los mismos cómics, que tienen a veces apostillas que dicen como sucedió en el cómic número tanto, y recursos narrativos y tal. O sea, toda esa parte no la estoy dando, doy por entendido de que alguien va a agarrar un cómic y lo va a entender sin tener que dar esa parte. Nosotros no sabemos qué es un flashback. Sí, claramente. Yo prácticamente ¿Qué sería un flashback? Que no sé. ¿Qué sería? Un flashback es un acontecimiento que sucedió antes en la historia. En las novelas o en esas cosas suelen lo más barato de hacer es virarlo a blanco y negro, como que pasó antes. Pero en los cómics, porque mucho del lenguaje de cómics es tan moderno y te permite hacer tantas cosas a costo cero, que mucho de eso se terminó traduciendo en películas, en muchas películas tipo. A mí me pasa que, por ejemplo, no sé, veo muchas pelis de ciencia ficción y cosas, y yo digo, sí, esto pasó en Batman hace 40 años, ¿viste? Claro. Porque el modo de la lectura del cómic es muy cinética, muy cinematográfica por momentos, y te permite que los juegos sean cada vez más intrincados. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora una de Batman y Gatúbela. Hay una... hace unos años Batman y Gatúbela estuvieron por casarse. No sé si sabían. No. Y bueno, y por una triquiñuela estuvieron por casarse, pero a nivel ya tenían tenía todo. Ella ya tenía el vestido, él ya se había arrodillado, le había comprado el anillo. Ay, mi amor. De hecho yo tengo el cómic que se llama La Boda, yo la tengo y está Batman arrodillado y ella está vestida de novia, no sé qué. Bueno, ay, qué bello. Por una triquiñuela del Joker, los dos piensan que el otro no fue. Y bueno, entonces nada, no se casan. No se casaron. Bueno, y la historia queda ahí. Y bueno, nada, y terminan echando al guionista que se le había ocurrido toda esa historia, lo terminan echando y no sé qué. Pero en realidad el que no se casen fue una decisión que tomó arbitrariamente DC, porque consideraban que no se podían casar, no sé qué. Y no. Y entonces, ¿Por qué? la gente Y muy no, bien. porque no corresponde, no. Está muy bien. Que se casen. No, déjalo. No se tiene que casar. Bueno. Para mí, ahí entro en Corea del Centro, porque en la lógica de los cómics no deberían casarse, pero a su vez es una historia de amor que trasciende ya millones de cómics, trascienden la historia de amor que tienen ellos.
Pero bueno, ella es, a su vez, ella siempre dice, yo soy una gata solitaria, Tal cual, yo es los gata. huevos. Y aparte ella quiere robar y Batman va a ir y no le gusta que robe. Bueno, Claro, están siempre en esas discusiones boludas. Aparte, Bueno, el matrimonio me- mata el amor. Así Puede que. ser, no lo sé. Sí, no. Pero todo esto iba a lo siguiente. Sí. Todo esto iba a lo siguiente, que era el flashback, que me colé con eso. Diga. Se armó tanto revuelo, bueno, al guionista lo echaron, pero se armó tanto revuelo en los fans diciendo, pero espera, yo quiero saber qué hubiese pasado si Batman y Gatúbela hubiesen terminado juntos, qué hubiese pasado. Y ahí se creó la historia. Y el tipo que hizo, bueno chicos, ¿saben qué? Yo voy a contar esta historia por fuera de la continuidad, voy a dedicar 20 números a contar qué hubiese pasado. Y Ajá. para contártelo, el tipo hace algo muy inteligente, que es contarte toda la historia a partir de flashback. Entonces, te empieza a contar la historia a partir de lo que nosotros ya leímos, Sí. en la continuidad, llamémosle, Ujú. que parece que no se van a casar y se casan. Y a partir de ahí, te empiezan a contar cómo, o sea, te cuentan cómo Batman envejece, te cuentan Ajá. incluso que Batman muere antes que Gatúbela, Oh. te cuentan que Gatúbela va y se venga del Joker y como a ella no le importa matar, va y lo mata. Se cuenta de que Wow. tienen una hija y que la hija es tan justiciera como el padre, entonces quiere ir a detenerla a Gatúbela. Y se cuenta todo eso, y todo eso se va A la contando madre. con flashback de ida y vuelta. Y entonces, si vos no estás familiarizado a lo mejor con la lectura de cómics, medio como que te quedás como que no lo entendés, Wow, digamos, claro porque que sí. Pero mira todo lo que pasa que pero uno no a su vez sabe. ese era el Estás único pensando modo de al lado contar que te algo vas a así. contar. Claro, Claro. no, menos mal que te tenemos, porque si llegamos a enganchar eso, ¿cómo lo hilamos si no estás vos? De ninguna manera. No, es complejo, es complejo. Pero vos mirá, quiere decir que la hija la quería meter Es en cara a la complejo. madre. Sí. ¡Wow! Sí, quiere meter. Y a su vez Dick Grayson, que fue el primer Robin, porque todos sabemos que el mejor Robin es el Robin muerto, porque no paran de matar a Robin. Robin murió, muchos Robins murieron, y Dick Grayson, que fue el primero, que se cortó solo, tipo, vos no me vas a tratar como un pendejo, no sé qué, y se cortó solo. Dick Grayson es policía, y entonces no. él lleva la investigación en contra de la que sería casi su madrastra, por decirlo de algún modo. Por eso digo, hay muchas cosas de los cómics que tienen como una lógica medio de telenovela, y que si vos no vas siguiendo como esa continuidad de telenovela que tiene ya intrínseca, medio como que te perdés. Entonces, Claro. o sea, o la opción es leer historias sueltas, o si seguís la continuidad, como aprender ciertas reglas, digamos. Escúchame, Claro. ¿cómo se llamaba ese Robin? El primero ahí, el que se reveló, dijo, bueno, listo, basta, no me traten más de Dick boludo. Grayson, que Dick Grayson cuando se revela dice, basta, yo no quiero estar más vestido así, y se transforma en Nightwing y nada, y él arma un grupo y Mirá gana que las sabía, elecciones, sabía. no, arma un grupo que se llama los Titans Mira, y nada, y tiene una vida aparte. toma, Pero hubo Batman. un momento O sea, de las tramas de Batman, que Batman quedó atrapado en la prehistoria, sí, así de falopa como parece, sí. donde Dick Grayson fue y se puso la capucha de Batman para que los villanos no pensaran que no había Batman. ¿Ves? La Viste que era nobleza bueno. Historias tiernis tienes. Sí, Claro. re noble. Está bien, está bien. Ese Esperá, Robin ya que sigo, tengo aguanto. una última Sí, para diga. cerrar, que también Sí. es de telenovela, Sí, de diga. la telenovela de Grecia Colmenares, No volvamos. que seguro no la saben, y entonces la voy a contar muy resumidamente. Atormentada por No, esa es Luisa sol. Clioc. Esa Esa es la estrella dama. Ay, la estrella dama. Bueno, me confundí, dale, diga. Bueno, cuestión, ¿ustedes sabían que Batman tiene un hijo, no? ¿O no sabían? No. No. Bueno, Batman tiene un hijo, pero el modo que termina teniendo ese Sí. hijo es una de las historias más perturbadoras creadas. No sé si perturbadoras, pero mucho cringe. Uno de los villanos más relevantes del universo de Batman no es el Joker, sino que se llama Ra's al Ghul. Es un tipo que tiene una fuente de Lázaro y puede revivir todo el tiempo. Es un genio del mirá. mal, tiene una liga de asesinos, tiene samuráis, un montón de gente y tal, y tiene una hija que es
el ojo, ¿cómo se dice? Con los ojos de su, bueno, no sé, una hija que quiere mucho, Sí. que se llama Talía. No. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Talía? ¿Qué nombre Te lo juro por Dios, se llama Talía. No te lo puedo creer que se llama Talía. Por eso se llama Te lo juro por Dios. Qué desgracia. Bueno, Dale, la, sí, chica diga. la chica se llama Talía y el Oh. padre es un padre así muy... Se empieza a dar cuenta de que la hija no va a tener ningún descendiente. Oh, Entonces, ¿qué hace? Lo agarra a Batman sí. y lo empieza a llevar de acá para allá en un caso enorme, así que lo tiene a Batman tipo como que nada, va de acá para allá atrás de acontecimientos violentos que empiezan a desarrollarse, y todo deviene en que Ra's al Ghul le dice: pasaste la prueba, claramente serías el mejor padre para un hijo de mi hija. Claro. Pero Batman le dice: pero a mí Talía no, No. o sea, todo bien, recién la conozco. ¿Cómo Claro. quiere que usted, no sé? ¿Y qué hace Ra's al Ghul? Lo droga. Y Talía tiene sexo con Batman sin su consentimiento. Es sola, es Bueno. sola, de por medio, agujerito y ya estamos. Sí. O sea, no era tan Corte tampoco. A, Sí, corte diga. A. Sí, 9 años, 10 años después, Sí. va Talía sí. y le dice: tu hijo es insoportable. Ya no sé qué más hacer, se está criando con la liga de asesinos. No para de matar gente, no sé qué hacer con este pibe. Te lo juro por Dios que es así. Me quiero morir muerto. Dios Por mío. Dios te lo pido. Claro. El hijo es asesino, todo, no le importa matar nada, pero es vegano. Digamos Ah, todo. Y bueno. tiene una vaca, que es la Claro. bativaca. Digamos todo. Bueno, Todo, nada. todo tiraron a la Todos soda estos ahí. son datos de la vida real. Pero tremendo. Qué maldad No, es acumular datos, genial. por favor. Es genial, es genial. No, Bueno. esto último no lo ¿Y quién le tomen mocó la el hijo a prueba. Batman? Mira lo bien que hizo la chica Talía. Y se lo mocó a Batman. ¿Y qué hizo Batman con el chico? Que es lo que viene haciendo con Ujú. cualquier pibe desamparado que se encuentra en la calle. Sí. Le dice: vas a ser Robin. Ahí está. Haciendo Batman el papá. El Robin actual, que incluso también murió, pero revivió y no sé qué, pero el actual se llama Damian Wayne, Ujú. es el hijo de Bruce Wayne y Talia al Ghul, Ujú. y nada. Y es re amigo de Jonathan Kent. Mira cómo le cierro la historia con rulos. Jonathan Kent, que es el actual Superman, Sí. que les confesé que era bisexual Sí. porque vivió en el año 3000. Y ahora viene, claro, y ahora se cruza Y Superman con escúchame. Batman. Claro. Escúchame. Claro. Escúchame. Y andás a ver qué sale de ahí. No, tengo una Wow. pregunta. O sea, para fin de año se reúnen en algún lado esta gente, uno está invitado, hacen asadito. ¿Quién? Batman y Robin. Batman, y Robin, el Superman, hijo, ¿quién? la madre, toda esta gente, ¿qué hace? Todos. ¿Se reúnen? Hay un vínculo de parejas entre Luisa Lane, Clark Kent, Bruce Wayne y Selina Kyle, o sea, y Gatúbela en su momento eran como, sí, festejaban Acción de Gracias juntos, Mira. incluso hay Mira. varias historietas que son solamente de Batman y Superman, o sea que Ajá. vos cuando lees a los dos personajes, Sí. y después Damian Wayne y Jonathan Kent son re amigos, se llevan Sí. súper bien. Sí. Y nada, pero también depende mucho, es lo que contaba antes, depende mucho qué autor lo agarre, qué autor tenga ganas de contar tal cosa. Qué sé yo, por ejemplo, hubo muchos cómics sobre Robin y cuando Superman todavía era Superboy, el actual Superman, y hubo un cómic que se llamaba Super Hijos. Entonces Ajá, ellos sí bien. eran re amigos y resolvían casos juntos y bla. Pero Bien. bueno, son cosas que nada, que van. Es la bendita continuidad que les hablaba antes, tipo la telenovela. Es como algo que Claro, vos. es una Tal cual. telenovela misma. Pero sí. es genial, porque Claro. aparte manejan una cantidad de información este chico. Es tanta información que son las 10. No, pero es genial Wow. hablar con vos. Wow, es wow. tremendo lo que sabés. Bueno, Cómo te apasiona el tema. pongo colorado. Tenemos que seguir. Bueno, ponete Gracias. colorado porque lo mereces, porque la verdad tengo ganas de leer. ¿Tenés ganas de Excelente. Para provocarme a mí. ¿Ganas de leer? Sí, me dan ganas de leer. Es genial, Excelente, es genial. excelente, Maestro. excelente.
Sama, ¿qué vas a hacer este sábado? Mirá qué bien que me dieron el pie. Por supuesto. Este sábado en Espacio Moebius voy a presentar unas pinturas, dibujos y una realidad virtual que estoy armando. Hago unos personajes que se llaman Amo y Esclavo, que son unos dibujos de unos sadomasoquistas y tal. Vengo ya hace muchos años con eso. Gané premios, Fondo Nacional de las Artes y toda esa zaraza. Y este sábado 20 horas voy a presentar como un resumen de varios años de venir con esto. Voy a pintar un mural, voy a colgar algunos dibujos y voy a llevar un casco de realidad virtual donde se puede ver mi galería virtual donde tengo colgadas las cosas en NFT y todo ese mundo. Espectacular. Qué bueno. Tengo una pregunta. ¿A dónde Tengo una se va? pregunta. Todo ¿Estamos esto es Bulnes invitadas? 658 a partir de las 8 de la noche. Las primeras personas que vengan, así que apúrense. Van a llevarse una galletita decorada por mí con un dibujito de un sadomasoquista. Muy bien, muy bien. Así que nada, Escúchame. invitadísimos. Y si va, Sí. bueno, si la Sama, gente qué va de bueno. aparte Hagamos Ruido, Sí. te sacas una selfie con la gente. Claro. Claro. La gente que diga, hagamos ruido. Vamos a ver si te sacas una selfie. Sí, Quedamos olvídate. Bueno, un placer Rey, haberte un tenido. placer. Mira, hablaste y nos contaste tantas cosas que nos dejaste, wow, así. Se hicieron las 10 de la noche. Menos mal que dijimos lo de Moebius porque ya no hay tiempo para la salida del fin de semana. Ya nos estamos Bueno, ya el fin de yendo. semana es para la exposición esta de Sama. La verdad que muero por vayan ir. todos a ver a Ese Sama. es el lugar. Ese es el lugar para ir. Es Sí, sí, Bulnes sin duda. 658. Sí. Ahí Bulnes está, 658, exacto. 20 horas, perfecto. ¿20 horas? ¿20 horas? Sí. 20 horas. Bien. 20 horas. Re buen Espectacular. horario. Hermoso. Buenísimo. Sí. Gracias, profesor, por la clase. Ay, gracias. No, no y hay no que- seas tan estricto La- cuando nos tomes la lección porque yo te digo, necesito Vale. un tiempito. La próxima Sí. les doy biografía, así ya empiezan a Dale, a trabajar. estudiar. Dale, dale. Le mandamos Dale, un beso. Juan. Dale, Juan. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias, abrazo Rey. enorme. Gracias. Otro para Gracias. vos. Gracias.